Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a esta nueva edición del curso de actualización de medicina. Pero ahora, por el retraso hemos tenido un pequeño problema técnico, pero creo que ya está todo en orden. Hoy damos la bienvenida y agradecemos que haya aceptado estar aquí con nosotros a la doctora María Vuelta Arce, que nos hablará del tema súper apasionante de farmacogenómica y de futuro, sobre todo de muchas, ¿no?, de las terapéuticas y de opciones que se abren, ¿no? O sea que gracias por estar con nosotros y cuando quieran. Hola, buenos días. Gracias a vosotros por contar con el servicio de farmacia una vez más en el curso. Y bueno, pues como ha dicho David, el tema de hoy es sobre farmacogenómica. ¿No se puede hacer? Es un tema que confieso que a mí me interesa mucho desde hace muchos años, porque yo creo que es muy importante hacer un correcto diagnóstico de los pacientes, establecer el tratamiento adecuado, pero sobre todo, por encima de todo, es fundamental no hacer daño. Y yo creo que la farmacogenómica, o la parte de farmacogenética, nos puede ayudar en esto. Pues pasa. Perdón, es que parecía que estaba solucionado. Mira. Sí, es mi libro. Bueno, no sé qué. Sí, perfecto. Es que si no, no, mira. Mira, te explico. Ah, no, bueno, es bueno. No, pero el ratulín, pero si quitas eso, el ratulín no funciona. Se acaba de ir el ratulín también. Perdón, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, perdón, ¿eh? A ver si ahora por fin funciona. Bueno, este es el índice de lo que hablaré. En principio, bueno, haré una introducción y comentaré lo que hay sobre el tema en la cartera del Sistema Nacional de Salud, y después me centraré en un grupo concreto que nos puede aportar la farmacogenética en el grupo de las estatinas. La farmacogenómica, bueno, es el estudio de la influencia de diversos componentes del genoma de una persona en su respuesta a los medicamentos. A veces lo utilizamos de forma sinónima con farmacogenética, pero no es exactamente igual. La farmacogenética estaría dentro de la farmacogenómica porque sería la influencia de polimorfismos concretos. Realmente, bueno, algunos sitúan el origen de la farmacogenética ya en la Grecia clásica con Pitágoras, que dicen que ya detectó cómo el efecto que producía la ingesta de habas en algunas personas en la zona del Mediterráneo. Pero realmente donde se sitúa es en la década de los 50 del siglo pasado,
en que en el año 53 ya se descubrió que algunas personas metabolizaban de forma diferente la isoniazida, los anticoaguladores lentos y rápidos. 3 años después también se descubrió la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa como responsable de la hemólisis inducida por la primaquina, también la deficiencia de colinesterasa en un paciente que había sufrido apnea por succinilcolina, y el concepto de farmacogenética ya lo estableció Vogel en el año 1959, el concepto como lo entendemos, ¿no?, de variaciones genéticas que implican una respuesta diferente a los medicamentos. En las siguientes décadas se fueron descubriendo distintos polimorfismos, por ejemplo, en el caso de los antidepresivos tricíclicos, también en la deurisoquina, ¿no?, en las reacciones de oxidación de los medicamentos, la deficiencia de TPMT. Y ya en los principios de este siglo, pues algo que os sonará a vosotros, ¿no? La relación, la presencia de un alelo, el HLV estrella 5701, y las reacciones de hipersensibilidad asociadas a Vacaville. Pero realmente lo que supuso el punto de inflexión y todo el desarrollo que ha ocurrido después fue en 2003, con la culminación del proyecto Genoma Humano, ¿no?, que se finalizó la secuenciación, y eso es lo que ha hecho todo el desarrollo, ¿no?, ese conocimiento, el desarrollo en los años posteriores. Pues bien, bueno, nosotros normalmente tenemos el modelo tradicional, ¿no? Tenemos pacientes con un mismo diagnóstico a los cuales... Ay, perdón, vamos a hablar demasiado. Perdón, ¿eh? Vamos para atrás. Tenemos pacientes con un diagnóstico a los que les damos un tratamiento, y todos sabemos pues, que las respuestas van a ser diferentes. Algunos responderán de forma adecuada, otros insuficiente, y otros van a desarrollar toxicidad. Las causas por las que producen, pues hay varios factores conocidos, y muchas veces puede ser multifactorial. Sabemos que la edad es uno de ellos, ¿no? Hay grupos poblacionales en los que ya directamente algunos medicamentos los dosificamos de forma diferente, o incluso pueden estar contraindicados, por ejemplo, pacientes ancianos, pediátricos. El sexo, la función hepática y la función renal también nos van a condicionar la respuesta, y a veces nos condiciona también pues, la posología o la indicación de los fármacos, las interacciones medicamentosas y también la variabilidad genética. Esto lo sabemos, ¿no? Lo hemos visto hace más de casi 70 años que ya se empezaron a descubrir los primeros, pero eso no suele traducirse en clínica. Aquí tenemos algunos de los pares de fármaco-gen que sabemos ya que pueden producir toxicidad en algunos pacientes por presencia de determinadas mutaciones genéticas. Realmente se han descubierto muchos biomarcadores, y ha surgido el concepto de farmacogen como genes de especial interés porque tienen un papel clave en el metabolismo de muchos fármacos. Es el caso de de las isoenzimas del citocromo P450. Hay también genes que codifican para enzimas que tienen variantes genéticas que van a contribuir potencialmente a una respuesta farmacológica tóxica. Pues un ejemplo puede ser la de PID o el HLB que comentábamos antes para el Vacaville. En la tabla tenemos los más importantes, los que realmente tienen más relevancia, y hay 68. Y de ellos, los de la primera parte, que se llaman de primer nivel, son los que tenemos pruebas sustanciales que apoyan su importancia en farmacogenómica. Y estos son los que se utilizan después para clasificar el nivel de evidencia en las anotaciones clínicas que se hacen en los distintos grupos de fármacos para pues trasladar el manejo de las variaciones genéticas a la clínica. El segundo nivel son fármacos que ya no tienen tanta evidencia, y en el tercero es el genoma del cáncer. Son genes importantes en farmacogenómica tumoral. Todos estos sí que se incorporan rápidamente a la práctica clínica, porque vemos diferencias entre cuando hay mutaciones a nivel somático. Como suelen ser dianas terapéuticas y la industria está detrás, incluso a veces las pruebas genéticas las facilitan menos. En el caso de las de línea germinal, que son las que más se relacionan con toxicidad, pues ahí vamos mucho más retrasados. Como digo, hemos avanzado mucho en el conocimiento, y a veces el tema puede ser incluso abrumador y
bueno, y no sabemos la terminología y la información, no sabemos por dónde empezar. Aquí os he incluido esto porque hay algunos consorcios internacionales que se encargan de evaluar, unificar y divulgar todo el conocimiento que hay sobre farmacogenética para intentar eliminar todas las barreras que nos encontramos para trasladar ese conocimiento teórico que tenemos a la práctica clínica. Aquí os he puesto dos de los más importantes. El CEPIC es americano, de Estados Unidos, y a nivel europeo no existe un consorcio como tal, y el grupo más relevante son los holandeses. Toda esta información que ellos evalúan y que a veces también ellos mismos generan, se vuelca y está recogida en esta página web que os pongo aquí. Esta es la dirección, que es de referencia para cualquier persona que esté interesado en el tema. Ahí puede encontrar toda la información. Esta es la página principal. En el buscador se puede buscar por fármaco, por gen, fenotipo. Tenemos anotaciones clínicas que después, veremos un ejemplo con las estatinas clasificadas por relevancia, por niveles de evidencia. También información en las fichas técnicas de los medicamentos de las distintas agencias, todo lo que hay relativo a farmacogenética, farmacogenómica, especialmente de la FDA, y también unos esquemas de rutas metabólicas que son muy importantes. En este apartado de aquí es una ayuda a la prescripción que se puede también buscar por gen o fármaco, y si tenemos el genotipo de un determinado paciente para un fármaco, pues directamente nos va a dar toda la información que hay al respecto. Pues muy bien, ¿no? Tenemos el conocimiento, tenemos incluso herramientas para acceder más fácil a ese conocimiento, pero eso, ¿cómo lo trasladamos a la práctica clínica? Pues evidentemente nuestros jefes, los gerentes, tiene la capacidad de hacerlo, nos tiene que dotar de medios y de recursos para hacerlo, ¿no? Para conseguir superar todas esas barreras que nos encontramos. En este sentido, la cartera del Sistema Nacional de Salud recoge todas las pruebas técnicas, tecnologías que están aprobadas y están puestas al abasto de todos los usuarios del sistema. Y en el caso concreto que nos ocupa, el año pasado, en junio de 2023, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el catálogo de pruebas genéticas que se han incluido en la cartera común. Aquí os pongo, esta es la ruta de una página web en la que se puede consultar el catálogo. Yo ahora brevemente os diré unas pinceladas del mismo en lo de farmacogenómica, que es más amplio. Y he añadido la base de datos de la Agencia Española de Biomarcadores Farmacogenómicos, que ha salido hace poco, porque no es exactamente el catálogo, pero es información complementaria y está. Pues bien, lo que han hecho en este catálogo es priorizar áreas. Se supone que esto es algo dinámico y que se irán actualizando e incluyendo pruebas en función de la evidencia que vaya apareciendo. Han priorizado estas 8 áreas, en realidad son 7, pero en comatología tiene tanto peso que lo han dividido entre pacientes adultos y pacientes pediátricos. Y como veis, que aparece la farmacogenómica. En el caso de la farmacogenómica es clave en política de salud, porque lo que han priorizado es la inclusión de unos pocos genes, estos 12 genes que veis aquí, pero con la intención de que estén al abasto de todos los pacientes. Y para esos genes han incluido los medicamentos que en principio consideran que tienen más relevancia y más evidencia. Los que he puesto en rojo son fármacos en los que, porque hacen criterio de indicación clínica para hacer el genotipado, pues los que están en rojo son los fármacos que indican en el catálogo que habría que genotipar el gen correspondiente en los pacientes candidatos. Los que están en azul, negro, son en algunas situaciones y o poblaciones. Los que he subrayado en rojo son los que ya estamos haciendo ahora mismo en el hospital. De hecho, todos los que estamos haciendo ya los hacíamos previamente a la cartera. Y en el caso de los genes, los que están subrayados con línea discontinua, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la TPMT, recordar que lo que se está haciendo en el hospital está disponible la actividad enzimática desde hace tiempo.
Pues bien, brevemente, para no aburrir demasiado, un repaso por estos genes. En el caso del CYP2D6, el criterio de indicación clínica que se ha incluido en la cartera es que todos los pacientes candidatos a alguno de estos tres fármacos, tetrabenazina, pimocida o el iglustat, que es el que más os afectaría en este caso a vosotros, hay que genotipar el 2D6 antes de iniciar el tratamiento. También comentan los genes o regiones que son indispensables porque es de los que hay más evidencia y, claro, en el caso de la farmacogenética, lo importante es que cuando genotipas a un paciente, lo haces a lo mejor para un determinado medicamento, pero se podría usar esa información para otros fármacos en los que existan recomendaciones individuales. Y en ese sentido es lo que en la cartera comentan como usos secundarios, que para el 2D6 pues serían todos estos fármacos de aquí. Que están abajo. Como veis, aquí sí que hay algunos que ya son de uso más habitual, ¿no? Pues hay antidepresivos tricíclicos, por supuesto la codeína y el tramadol, ¿no? Que también es conocido la importancia del 2D6. Brevemente, por el glustat, que, bueno, por la parte que os toca, de hecho, tenéis un paciente en tratamiento con el fármaco. En la indicación del fármaco ya incluye el fenotipo en los que está indicado el medicamento. También en la patología y luego, bueno, las poblaciones especiales que también pueden afectar. Básicamente está contraindicado en metabolizadores ultra rápidos, ¿no? Porque no tendríamos los niveles necesarios. He marcado aquí porque en la ficha técnica pone metabolizadores rápidos, lo he marcado en rojo porque realmente ese fenotipo no existe para para el 2D6. La terminología correcta y que se utiliza ahora es metabolizadores normales. Y bueno, lo comento porque podría llegar a inducir a error en algún caso. Como anécdota diré que se lo he dicho al laboratorio y me han dicho que lo trasladarán a registro. Vale. En el caso del 2C19, la indicación es pacientes candidatos a tratamiento con siponimod para la esclerosis múltiple y estos son los alelos indispensables. El estrella 2 y 3 son las que tienen más evidencia. Y una vez más, pues los usos secundarios. Como veis aquí, siempre en usos secundarios están los fármacos, bueno, pues de mucho uso, fenitoína, fluvastatina, AINES. Un reto de lo que tendríamos que abordar en esto es cómo gestionamos esa información, porque sería una pena genotipar un medicamento, ¿no? A un paciente, perdón, y dónde ponemos esa información en la historia clínica. Tendría que estar al abasto y en un lugar que lo pudiéramos utilizar, bueno, pues si el paciente requiere otro fármaco, porque sería, como digo, una pena, ¿no? Que tuviésemos el genotipo de un determinado gen, que supiéramos a lo mejor que el paciente es pues, metabolizador lento y le diéramos otro medicamento que se metabolizara. Entonces, ese creo que es uno de los retos que nos encontramos. Cómo abordamos, ¿no? Cómo gestionamos esa información, teniendo en cuenta además que es información sensible, ¿no? Que también puede haber cuestiones éticas. En el caso del 2C19 lo indican en 4 fármacos, pero en este caso en determinadas situaciones. En atazanavir, solo cuando se use concomitantemente con voriconazol y ritonavir. En el caso del clopidogrel, en caso de sospecha de falta de respuesta o reacción adversa. En el omeprazol también, fallo o toxicidad, pero en el contexto de erradicación del Helicobacter pylori, y el voriconazol también, en caso de sospecha de falta de respuesta o reacción. La DPID, como os decía, es uno de los que ya nosotros hacemos en el hospital. La indicación es bueno, la misma que han incluido pacientes candidatos a tratamiento con fluoropimidinas. Esto ya lo estamos haciendo desde hace casi 4 años. Todos los pacientes previamente a la administración de fluoroprimidina se tipifica. Las variantes, las 4 para las que hay más evidencia, aunque cada vez aparecen más, que son estas 4, y simplemente comentar que, bueno, en bibliografía se encontrarán estas 4 y que se encuentra el haplotipo B3, porque se consideraba que estaban las 2 variantes en desequilibrio, perfecto desequilibrio de ligamento, pero se ha visto, recientemente se ha cambiado un poco la definición porque se ha visto que no es así y que realmente la que tiene más evidencia es la 1129. Y tener en cuenta que si se genotipa la 1236 en algún laboratorio, se tendría que incluir en el informe
porque podría dar un falso positivo. Y aunque no está en la cartera de servicios, probablemente porque es medicación extranjera, he incluido la flucitosina. Hace 4 años la agencia española hizo una alerta en relación al déficit de DPI-D y toxicidad con fluoropirimidinas y flucitosina. Y simplemente, bueno, recordarlo porque si alguna vez necesitáis tratar algún paciente con el fármaco, como es un profármaco del fluoracilo, también le afectaría la deficiencia y que sepáis, bueno, pues que en el hospital se genotipa y se podría utilizar. Evidentemente, en este caso, probablemente no de forma previa al tratamiento porque no se podrá esperar, pero bueno, sí que podríamos hacerlo paralelamente. La verdad es que el laboratorio, el tiempo de respuesta es bastante rápido y más si se habla con ellos y se les dice. El otro gen, el UGT1A1, también lo hacemos en pacientes candidatos a tratamiento con irinotecan. En nuestro caso lo hacemos en pacientes que ya potencialmente candidatos, o sea, cuando un paciente bueno, pues tiene algún tumor que potencialmente, bueno, que se sabe que va a recaer y que lo vamos a tener que rescatar con esquemas que contienen irinotecan, de forma previa ya normalmente se genotipa la DPI-D y el UGT1A1. Indispensable el alelo 28, que como sabéis también es el que se relaciona con el síndrome de Gilbert, y como uso secundario, pues el sacituzumab, que se utiliza en cáncer de mama triple negativo. Otro grupo de fármacos, pues todos los pacientes candidatos a tratamiento con tiopurinas está indican el genotipado de 2 de los genes que intervienen en su metabolismo, el TPMT y el NUT15. Aquí, bueno, pues todo el tema de farmacogenética, farmacogenómica a veces es como una carrera de obstáculos, ¿no? Y por eso supongo que también vamos tan lentos en el traslado de esa información a la clínica. Cuando salió el catálogo, bueno, no sé, con laboratorio siempre, Departamento de Biología Molecular, siempre hemos intentado trabajar de forma coordinada, ¿no? Y creo que los 2 servicios también, bueno, servicios clínicos también, ¿no? Pero en este caso estamos muy sensibilizados con el tema y cuando salió el catálogo pensamos, bueno, vamos a dar un pasito más y a ver cuál podemos incluir de todos los que hay, por cuál podemos empezar a trabajar. Y pensamos que las tiopurinas, como ya se estaba haciendo la actividad enzimática de TPMT, pues que igual era un buen grupo para empezar a trabajar. Bueno, pues nos hemos encontrado con un pequeño problema, porque hay muchos hospitales que dicen, ¿no?, que genotipan los 2 genes y contactamos con ellos. Nos dijeron las ondas que utilizan, hemos intentado adquirir las ondas para empezar, para incluir también el NUT15 y el problema que tenemos es que, como sabéis, el laboratorio está certificado certificado de calidad con norma ISO desde hace muchos años, de casi 20 años, pues, y eso exige que todos los reactivos que utilizan tengan un marcaje, bueno, IVD, que supongo que es para la trazabilidad. Pues bien, en el caso del NUT15, algunos de los reactivos necesarios no tienen este marcaje y, por tanto, en los laboratorios que tengan este certificado de calidad, que deberían ser todos los que hagan genotipado, por además la importancia de la prueba, pues no hay. Y ese pues es ahora mismo un problema que tenemos sobre la mesa y que hemos trasladado a las casas comerciales, pero no sé, bueno, pues cómo lo podremos resolver, ¿no? Pues a veces pues ese traslado a la clínica, por mucho que queramos, pues nos encontramos con imponderables. Recordar en cuanto a la actividad, no sé si vosotros tenéis muchos pacientes, sé que gastropediatría y hematología menos, pero también que si hacéis la actividad de la TPMT se puede ver influenciada por las transfusiones previas y en este caso se recomendaría que como mínimo en el mes previo a determinar la actividad el paciente no hubiese recibido transfusión. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es otro de los incluidos, en este caso en pacientes candidatos a tratamiento con rasburicasa y alto riesgo de tener el déficit. Bueno, aquí es balance-beneficio porque creo que es imposible, ¿no? Se utiliza en pacientes con alto riesgo de lisis tumoral y, bueno, pues era riesgo-beneficio en la mayoría de los pacientes. Son tratamientos cortos, normalmente lo que se requiere. Y en cuanto al HLA-A, pues sería en pacientes candidatos a carbamazepina y con riesgo de reacción adversa grave, que incluyen las poblaciones asiáticas,
pacientes con antecedentes personales o familiares de toxicidad cutánea grave con otros fármacos o, por supuesto, con carbamazepina. Y en el caso del B, serían las mismas indicaciones, pero para la carbamazepina, la oxcarbazepina y la fenitoína. Y aquí sí que podríamos usar, por ejemplo, uso secundario en el caso de la lamotrigina. Con el B también pacientes candidatos al lopurinol y riesgo de reacción adversa, especialmente población asiática y africana, y bueno, de la vacavirus lo sabéis perfectamente. Y en el caso del SLC O1B1, lo comentaré después más extensamente, bueno, pacientes candidatos en tratamiento con simvastatina que desarrollen efectos adversos. Y bueno, el CFTR en pacientes en tratamiento con IVA-CAF factor. Me diréis, bueno, muy bien, ¿y alguien está haciendo esto en nuestro entorno? Pues me gustaría deciros que sí, que hay mucha gente, pero realmente no. Aquí he puesto los dos proyectos que yo creo que a nivel de España son más importantes y que creo que sí que lo están haciendo realmente a nivel asistencial, porque otros que lo hacen yo creo que hacen mucho dentro, lo incluyen asistencial, pero dentro de la investigación. Y son el primero, que es un proyecto para la implantación de la farmacogenética asistencial en los pacientes, que está en el Hospital de la Princesa, que realmente trabajan con paneles y sí que yo creo que ellos están trabajando mucho. Y el otro es el proyecto MEDEA, que en Extremadura. El otro, el tercero, el UPGX, realmente no, es un grupo europeo, no es español. Lo he puesto, bueno, por aprovechar un poco la tiempo, pero simplemente porque hay algún hospital español, de hecho en Andalucía están los hospitales de Granada, que también trabajan mucho en el tema de farmacogenética y bueno, a modo han publicado este artículo en Lancet en el que evalúan, ¿no?, cómo si el genotipado de un panel de 12 genes puede prevenir las reacciones adversas en pacientes. Hacen un randomizado, incluyeron 6.944 pacientes, genotiparon esos 12 genes. Bueno, a un grupo lo hacían con genotipado y a otro no. Y bueno, hubo una reducción del 30% de las reacciones. Y bueno, y ahora en la última parte, pues comentar cómo nos podría ayudar la farmacogenética en un grupo concreto. Y he escogido el de las estatinas, ¿no? Había muchos, pero bueno, he escogido las estatinas. Tampoco las... Las estatinas, como sabéis, es un grupo de fármacos muy consumido. De hecho, en nuestra región, en el ICSCAM de Tarragona, un 10,13% de pacientes están en tratamiento con estatinas. Su papel en la prevención primaria y secundaria a nivel de patología cardiovascular, de prevención cardiovascular, es indudable, ¿no?, por su buen control del perfil lipídico. Son en general bien toleradas, tienen un amplio margen terapéutico, pero algunos pacientes desarrollan efectos adversos. Uno de los más frecuentes es la miotoxicidad, que es un grupo heterogéneo y a veces, bueno, las definiciones varían según los estudios. En este trabajo lo que proponen, aparte de estandarizar la terminología, una estratificación de la miotoxicidad en siete categorías, de manera que, bueno, pues que en la base está una elevación asintomática de la creatinquinasa, que es lo más frecuente, y a medida que subimos en la pirámide aumenta la gravedad y pues, por supuesto, baja la frecuencia, ¿no? Las entidades más graves, radiomielisis y miopatía por anticuerpos, en la base de la pirámide, que son muy infrecuentes. El mecanismo por el que se produce, pues no se conoce exactamente. Algunos autores proponen un mecanismo interdependiente. Por un lado, situaciones, factores clínicos y o farmacogenómicos que aumenten la exposición sistémica a estatinas, nos van a dar esa concentración aumentada, también una mayor cantidad en músculo y mayor riesgo de miotoxicidad. Y también un daño directo, una introducción en los miocitos que produce una disfunción muscular en diferentes mecanismos. Los factores por los que se puede aumentar la exposición, pues muchos también los conocemos, ¿no? Sabemos que la edad avanzada, el sexo femenino, un IMC bajo, contribuyen a tener mayores niveles plasmáticos. Las comorbilidades como la insuficiencia renal crónica o la insuficiencia hepática crónica, altas dosis de estatinas, interacciones medicamentosas y también
factores genéticos. Determinadas variantes genéticas también pueden contribuir a este aumento de la UC. Y bueno, pues ¿cómo nos podría ayudar? La farmacogenética nos podría ayudar en este sentido. Uno de los consorcios que os decía antes, el CEPIC, hace 2022 actualizó las guías para la implantación farmacogenética a nivel clínico de las estatinas y poder evaluar en relación a la toxicidad musculoesquelética. Las guías lo que hacen son las recomendaciones según determinadas variantes genéticas, la relación que tiene con el daño, con la miotoxicidad, con el objetivo de proporcionar herramientas para seleccionar la estatina más adecuada y la dosis óptima en función del fenotipo que tenga el paciente. Esta es un esquema de la ruta metabólica de las estatinas, que no voy a entrar, simplemente visualmente, ¿no? Todos los citocromos y transportadores que intervienen en en el metabolismo de la mayoría, y de ellos destacamos 3 que son los que en las guías han considerado que son los que tienen más evidencia y relevancia, algunas de las variantes. El primero, lo veíamos antes con la simvastatina, el SLC1B1, que codifica el principal transportador de captación hepática de muchas sustancias, y entre ellas las estatinas. Todas las estatinas son sustratos de este transportador, por tanto su fenotipo va a afectar a la captación hepática y puede tener repercusión. Diversas variantes polimorfas, pero la que tiene más evidencia es esta, ¿no? Que es la que también nos decían en el catálogo que teníamos que genotipar. El otro gen es el ABCG2, que también codifica para un transportador, el BCRP, y en este caso, interviene en la excreción biliar de numerosos compuestos y entre ellos la rosuvastatina. Por tanto, en este caso solo implicaría a la rosuvastatina. Y el caso del CYP2C9 pues contribuye al metabolismo de numerosos fármacos y en este caso de las estatinas, de la fluvastatina. Las 2 variables principales son las que se relacionan con toxicidad: estrella 2, que nos dará un fenotipo de función disminuida, y el estrella 3, una pérdida completa de función y por tanto también una exposición aumentada a fluvastatina. En base al genotipo que tenga, la combinación de alelos que tenga el paciente, en la tabla vemos los fenotipos inferidos. Para el caso del SLC1B1 tenemos 6 posibles fenotipos. Los 2 primeros, de función aumentada y función normal, tienen un riesgo estándar de miopatía y por tanto no van a requerir ningún ajuste de dosis. Los otros son los que tienen un riesgo aumentado y podría condicionar un ajuste de dosis. En el caso del ABCG2 tenemos 3 fenotipos y el que realmente tiene mayor impacto y mayor riesgo de miotoxicidad es el de pérdida de función. Y para el 2C9, de los 4 fenotipos, el metabolizador normal es el que tiene el riesgo estándar. Pues bien, en la guía lo que han hecho son americanos y por tanto basándose en las guías americanas de manejo de colesterol, para un paciente concreto tendrá una necesidad de reducir según su riesgo, de reducir el colesterol, y según esa necesidad o indicación de unas estatinas, con una potencia determinada de estatinas. Pues bien, ellos lo que han hecho para los fenotipos que pueden tener, en el caso de la función intermedia, si un paciente es candidato a una estatina de baja potencia, ¿no? por el nivel de colesterol que es necesario reducir, si le damos, por ejemplo, una pravastatina 10 o 20 miligramos, tendrá un bajo riesgo de tener miotoxicidad. Pero si le damos lovastatina o simvastatina a 10 miligramos, el riesgo es moderado. Lo mismo pasaría en cada grupo, ¿no? Paciente candidato a una estatina de moderada intensidad. Pues dependiendo de la estatina que le demos y la dosis, vamos a tener un riesgo. Si le damos pravastatina 40 miligramos, el riesgo es bajo, pero si le damos 80 miligramos de pravastatina ya tendrá un riesgo moderado. Y si le damos, por ejemplo, simvastatina 20, ¿no? Que aquí veíamos que 10 es moderado, pues simvastatina 20 ya es un alto riesgo de miotoxicidad.
y en el grupo pues, de las de estatinas de alta potencia, la rosuvastatina 20, si el paciente es candidato a rosuvastatina y le damos 20 miligramos, el riesgo es bajo. Y bueno, en el caso, bueno, y en la parte de abajo de la tabla he incluido las frecuencias de los fenotipos. He marcado en rojo la frecuencia en europeos de este fenotipo, que es casi de un 30%. En el caso del fenotipo de función lenta, pues lo mismo. Aquí, lógicamente, el riesgo nos va a aumentar, con lo cual en las de baja potencia, ya 10 miligramos de simvastatina o 20 de lovastatina tienen un alto riesgo. En las de alta potencia, pues la rosuvastatina 20, por ejemplo, seguiría siendo de bajo riesgo, pero ya dosis más altas de rosuvastatina o dosis de atorvastatina a partir de 40 ya nos incrementa el riesgo de miotoxicidad. Y bueno, lo mismo, pues aproximadamente un 3% en europeos. Pues en base estos algoritmos, o sea, lo que habría que hacer es usarlos, o sea, porque lo que las guías no nos dicen es ni cuándo genotipar ni, por supuesto, indicación de estatinas, simplemente hablan del riesgo. Entonces, si en base a esos algoritmos y al perfil de paciente que tengamos la necesidad, establecen las recomendaciones de dosificación. Un paciente candidato a atorvastatina, si sabemos que tiene un fenotipo de función intermedia, pues propone no iniciar a dosis de 40, por encima de 40, porque el riesgo sería muy grande. Iniciar con esas dosis. Si no conseguimos una eficacia en el control, en el manejo del colesterol, pues deberíamos utilizar terapia combinada, porque no habría otra estatina de esa intensidad que lo controle. En los de función lenta podríamos iniciar con dosis menores de 20 y si no se consigue un control, pues podríamos cambiar a rosuvastatina 20 o terapia combinada. En el caso de la fluvastatina, la pravastatina y la rosuvastatina, si el fenotipo es de función intermedia, el riesgo en general es... No existe un riesgo aumentado y, por tanto, podríamos iniciar a dosis estándar según las directrices, siempre teniendo en cuenta que en el caso de fluvastatina y pravastatina, dosis superiores a 40 incrementan el riesgo, y la rosuvastatina dosis de 20. En cambio, eso en función intermedia. En función lenta, sí que tendríamos que empezar con dosis de 40 de fluvastatina y pravastatina, y si no conseguimos la eficacia deseada o esperada, pues cambiar a terapia combinada o a otra estatina. En el caso de la lavostatina y la simvastatina, el riesgo es alto ya incluso en los de función intermedia. Por tanto, en principio, recomiendan utilizar una estatina alternativa. Para el ABCG2 en relación a la rosuvastatina, pues decíamos, ¿no?, que el fenotipo normal o intermedio no hay ajustes, que no incrementa el riesgo y por tanto no recomienda ningún ajuste, y sí para los de función lenta, que deberíamos empezar con dosis por 20 o debajo, y si no, bueno, lo mismo, ¿no? Siempre, si no, el control no es el adecuado, terapia combinada o otra estatina. Destacar aquí que especialmente en población asiática, este fenotipo es muy frecuente. Sí que es verdad que, bueno, el intermedio que no recomienda ajuste, pero es un 43% casi, y un 9% en los de pérdida de función. Y en los latinos también es bastante alto. Y luego lo que hacen es combinar los dos fenotipos, que en este caso sería la conjunción de los dos, función lenta en los dos casos, en dosis por debajo de 10. En los otros casos sería lo mismo. En el caso de la fluvastatina y en función del fenotipo del 2C9, sería en metabolizadores normales dosis estándar, y habría que matizar en metabolizadores intermedios con dosis por debajo de 40, o sea, comenzar por dosis, no empezar dosis superiores a 40, y si no conseguimos la eficacia, pues cambiar el tratamiento. En los metabolizadores lentos, la dosis de 20, y la conjunción también de los dos. Si tenemos un metabolizador pobre del 2C9 y de función lenta del transportador, pues la dosis no debería pasar de 20. Y aquí simplemente he incluido este trabajo que lo han hecho un grupo de Galicia,
creo que es una empresa que se dedica al genotipado y demás, que, bueno, a modo de, bueno, como me ha parecido interesante el concepto, ¿no? Ellos lo que hacen es, en pacientes con hipercolesterolemia familiar, combinan en un panel el test genético para diagnóstico de la hipercolesterolemia y test farmacogenómico con los citocromos implicados en el metabolismo de las estatinas, con lo cual ya de manera previa, cuando tienen el diagnóstico confirmado, también tienen ya todos los genes, todos los fenotipos de los diferentes genes implicados en el metabolismo. Y bueno, más allá de los resultados, que, bueno, que encuentran un 66% de portadores de variantes accionables, en un 19% incluso en 2 vías. Y bueno, ya para acabar, simplemente pues que la inclusión de la farmacogenética en el Sistema Nacional de Salud yo creo que es una oportunidad que deberíamos, bueno, que nos den los medios, pero una oportunidad que nos puede ayudar a promover una medicina de precisión y mejorar la eficacia de los tratamientos, que su implantación en práctica clínica supone muchos retos para nosotros, pero que deberíamos abordarlo, los costes, la dotación de recursos, cómo integramos esos resultados en la historia clínica, selección de pacientes, evidentemente no vamos a poder a todos, pues a qué pacientes priorizamos, estandarizar las pruebas y en el caso concreto de las estatinas, pues yo creo que la incorporación de estudios farmacogenéticos nos va a ayudar, nos puede ayudar a elegir la estatina y la dosis más adecuadas, una herramienta para mejorar los resultados. Y bueno, pues podría ser interesante identificar en qué subgrupos de pacientes se podría beneficiarse más del estudio farmacogenético. Y muchas gracias. Muy bien, María. Sandra, yo creo que, bueno, hemos ido hacia ahí en muchas enfermedades, ¿no? Una cosa tan utilizada como las estatinas, imagínate, si tenemos recorrido. Es un reto, pero yo creo que tenemos que encontrar la manera. No sé, yo cuando hablo de farmacogenética creo que todos pensamos en una película de ciencia ficción, ¿no? Y que a veces las barreras nos las ponemos nosotros mismos, ¿no? Porque cuando hablas dices, pero esto es posible, esto es... A mí una cosa que me llama mucho la atención es que la mayoría de todos estos que hemos visto tienen un nivel de evidencia 1A, ¿no? Y que algo con un nivel de evidencia 1A no se traslade a la clínica, pues me choca mucho. O sea, yo entiendo que los recursos, el dinero, pero en otras cosas también son costosas, ¿no? Y bueno, pues igual encontrar algún subgrupo, empezar poco a poco, ¿no? Pues en los subgrupos de más riesgo, no sé, encontrar la manera de poco a poco ir haciendo. Cada vez además se abaratarán más. Si se trabaja con paneles es más barato. Bueno, encontrar la manera de trasladarlo, porque es que, o sea, a mí me sorprende, ¿no? Yo, bueno, claro, no está los intereses comerciales de las casas comerciales, que eso es seguro que ayudaría, ¿no? Pero me sorprende mucho y creo que eso deberíamos trabajar en ello, porque además es una prueba que haces una vez y queda ahí y la puedes utilizar para más cosas, entonces, bueno. Que te sirve para otros fármacos. Claro. Algunos de ellos. Claro, claro. A veces también nuestro propio desconocimiento, bueno, no sé, pero hay muchas barreras, ¿no? Por supuesto, los recursos, el primero, evidentemente, un 10% de pacientes con estatinas en cifra absoluta son 34.000. No podemos tener 34.000 pacientes, obvio. Pero, bueno, si un paciente desarrolla síntomas y tiene una toxicidad grave o incluso media, pues igual sí que se puede plantear, porque igual sí que te puede ayudar a cambiar a una estatina que tenga un menor riesgo, por ejemplo, ¿no? Digo, las estatinas, he dudado mucho el grupo, ¿no? He elegido las estatinas porque, bueno, porque se ve como más complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, las tiopurinas, ¿no? Pero podría ser, ¿no? En casos concretos. Muy bien. También iría un poco por ahí. Si tengo un paciente con una miopatía por estatina, ¿dónde pido la prueba? ¿Cuánto tiempo va a tardar esa prueba? Es poco la ruta que tenéis, ¿no? Y luego si con el bempedoico también algo hay de alguna secuenciación o algo. Yo del bempedoico no lo conozco. Si lo hay, yo no lo conozco. Claro, no, esto implica un trabajo multidisciplinar. Yo creo que habría que hacer un trabajo
bueno, pues con los servicios implicados, laboratorio, para intentar optimizar las pruebas. El caso concreto de las estatinas no lo hemos abordado con el laboratorio, ¿no? Pero bueno, igual nos encontramos con el mismo problema que con las tripulinas y el 15, ¿no? Pero generalmente, o sea, si lo tenemos en el hospital, normalmente no suelen tardar mucho la DPID, en una semana o menos tienes el resultado. Entonces, claro, o sea, si es algo que se instaura, es mucho más ágil y mucho más rápido. Revisión. Por ejemplo, en este sentido, en la Princesa están haciendo un ensayo clínico muy interesante en el hospital y en primaria, precisamente con las estatinas. Y yo, bueno, pues me gustaría ver cuando publiquen los resultados, porque lo que es un ensayo clínico en el que participa primaria, también es una opción. Empezar con investigación podría ser algo, bueno, creo que es una buena opción. Esto te iba a decir, si por las ISO no pueden utilizar, pues igual se puede hacer en la parte de investigación. Sí. Y una vez empiezas ya, ¿no? Sí, sí, porque además por ejemplo, en el caso concreto del NUC 15, en la casa Fisher, que es la que fabrica las sondas, necesita muestras de pacientes para poder validarlo, con lo cual, claro, en ese sentido, fomentar la investigación en este campo es importante porque aparte de generas conocimiento y, bueno, y esos pacientes, pues bueno, los tienes también. Creo que la investigación sería, sobre todo en algo tan amplio como, por ejemplo, las estatinas o cosas así más amplios, sería una opción muy interesante a tener en cuenta. Sí, porque ya lo tienes hecho de ese paciente. Sí. Ya te queda. Bien. Muchas gracias. A vosotros.